Muy, pero muy buenos días. Hoy es viernes, día maravilloso, día extraordinario. Cada vez que abrimos los ojos en las horas de la mañana, cuando nos despertamos, debemos darle gracias a Dios. Gracias. Es el primer pensamiento del día. Gracias, Señor. Gracias. Alguien decía que quien agradece las cosas que se le dan, está preparando el siguiente milagro, el siguiente regalo. Y nosotros siempre esperamos del Señor que nos dé un día más, pero un día más para glorificarlo a Él, sin lugar a dudas. Entremos en la materia. Hoy vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Qué bueno que todos los días yo los felicito, que te levantas y te colocas enfrente de tu celular o en el computador y compartes con nosotros este pensamiento, el pensamiento del día. Es bueno que de los primeros impactos del día sea la palabra del Señor. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, Señor de los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy nos presentamos delante de ti. Hoy venimos, Señor, a tu presencia. Venimos, Señor, con el corazón y la mente abierta a recibir de ti, como todos los días, Señor, porque necesitamos de ti. Cada palabra que tú nos hablas, cada palabra que aprendemos de ti, Señor, cada día nos fortalece aún más. Y por eso, Padre bueno, te damos las gracias en este día. Colocamos en tus manos cada acción del día, todas las colocamos en tus manos, para que seas tú, Señor, guiándonos, para que seas tú, Señor, instruyéndonos, llevándonos por el camino que debemos ir. Bendícenos, Padre. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza y que tu palabra, Señor, quede impresa, grabada en nuestra mente, para que desde allí, Señor, sea gobernada nuestra vida por tu palabra. Señor, te damos gracias en este día. Háblanos ahora a través de tu palabra. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, y en la presencia de tu Espíritu Santo que damos hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, rápidamente vamos a entrar en el tema. Todos los días el Señor me da cosas nuevas y averiguo, investigo, leo. Me gusta, no puede uno ser simple en las cosas del Señor. Hay que investigar, hay que averiguar. Que apareció en la palabra el nombre de un pueblo. Yo voy al diccionario, averiguo dónde era ese pueblo, quiénes vivían allá, qué tan grande era, en fin. Porque todo eso enriquece lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Hoy les traigo un tema, digamos que es controversial. Hoy en día está puesto sobre el tapete. ¿Son malos o son buenos los bienes y las riquezas? ¿Son buenos o son malos? Porque hay tendencias dentro de la fe cristiana, personas a permanecer en la pobreza. Inclusive en algún tiempo se crearon denominaciones eclesiásticas donde los monjes o quienes realizaban la actividad preferían la pobreza, ser ascetas, vivir aún en cuevas, en fin, bueno, cada cual puede escoger, pero el Señor no quiere para nosotros eso y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Entonces, ¿son malos los bienes y las riquezas? Segunda carta a Corintios capítulo 8, versículo 9, en este día. Porque ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Dios, el dueño del universo, Dios en medio nuestro, se hizo pobre como nosotros, tomó esta humanidad, wow, siendo rico allí en el cielo. Dice, para que ustedes con su pobreza fuesen, la pobreza del Señor, fuesen enriquecidos.
Y en esto doy mi consejo porque esto les conviene a ustedes, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Está hablando el apóstol Pablo. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengan. Bueno, vamos a dejarlo ahí, aunque el versículo 13 es interesante, lo voy a leer para ustedes, porque les digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Muchas personas al leer el inicio de esta porción de la palabra, dice que el Señor Jesucristo por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. Entonces de pronto alguien puede llegar a pensar, bueno, Jesús era pobre, entonces yo voy a seguir los pasos de él, de ser pobre también. No, no, eso es una fábula de que Jesús era un pobre, que era pobrecito. No, cuando él habla que se hizo pobre porque tomó nuestra humanidad caída, asumió un cuerpo como nosotros. Él era rico allí en el cielo, o es rico en el cielo. Dios, el Señor Jesús no fue, miremoslo desde el punto de vista familiar, no fue pobre. Era hijo adoptivo de un hombre llamado José, que era un carpintero. Un carpintero en aquella época era un fabricante, no era ninguna persona pobre. Era una persona, no para decir, no es que eran multimillonarios, no, pero eran personas bien. No les hacía falta nada. Ese cuento de que Jesús era pobrecito, que andaba todo andrajoso y eso no es cierto. Eso es un imaginario que apareció en algún momento. Entonces, la palabra nos da a nosotros algo interesante. Dice que el Señor se hizo pobre por amor a nosotros. Y se hizo pobre por una razón, dice ahí la palabra. Y la razón es para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ese fue el objetivo que el Señor quería lograr. Al descender del cielo, encarnar en Jesús, se empobreció siendo un humano para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él se hizo pobre por amor a nosotros. Entonces, mirando uno el contexto de lo que se está hablando ahí, de nuestra pobreza, de nuestra necesidad espiritual, no de la condición material. Entonces, el contexto habla es de eso. No habla que él era pobre, no. No, tampoco era que era un multimillonario, no. Era un hombre que tenía sus medios. Y si allí los soldados romanos se jugaron la túnica del Señor, era porque era una túnica especial, no porque era de él, porque era considerado para los romanos un guerrillero más, un revolucionario más, alguien que iba contra el imperio, en fin. Pero no, eso es una fábula. Entonces, el contexto de lo que acabamos de leer habla de nuestra necesidad espiritual, no de nuestra condición material, no, de eso no habla el Señor. Segunda carta a los Corintios, el Señor Jesús no habla, ahí no habla que Cristo vino a que nos hiciéramos ricos o pobres materialmente. No, eso no habla ahí, porque dice la palabra, los pobres no son simplemente, no, esta no es la palabra, es una expresión que recogí de alguien y me pareció muy interesante y la quise compartir con ustedes. Dice, los pobres no son simplemente los que no tienen, sino los que son imposibilitados de tener y ser. Qué interesante. Guardemos en nuestra mente este pensamiento. Los pobres no son simplemente los que no tienen,
sino los que son imposibilitados de tener y de ser. Ese es el pobre, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero son pobres en muchos otros aspectos. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, Pablo habla que los cristianos debemos imitar al Señor, a Jesucristo, debemos imitarlo. ¿Cómo? Sirviéndole a los demás. Esa es la parte interesante de lo que vamos a ver en este día, sirviéndole a los demás, para que los demás lleguen a conocer y a disfrutar que en Dios podemos nosotros conocer muchas cosas. Entonces, dice en el versículo 14, 2 Corintios 8, 14, dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, ¿con qué? Con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, siempre como una tendencia a vivir en una sociedad lo más igualitaria posible. No es fácil, no es fácil. Teorías que quieran vender ese espejismo de que vamos a la igualdad, normalmente esas políticas terminan en la pobreza total. Se enriquecen unos cuantos, pero el resto de la población se empobrece. Entonces, hablando de riquezas, mire lo que el Señor dice, el Señor Jesús dice en Mateo 6, 19, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe corroen, y donde ladrones horadan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe corroen, y donde los ladrones no horadan ni roban. Muchos cristianos malinterpretan estos versículos, creen que Dios no quiere que nosotros prosperemos. Sí, todo lo contrario, Él lo dice, mis amados, yo quiero que ustedes sean prosperados en todo, pero pone una condición, pero así como debe prosperar también tu alma. No es que el Señor está diciendo, no, todos tienen que ser pobres porque es que las riquezas son malas. No, ¿quién dijo que eran malas? No, el Señor no quiso decir eso. A ver, si el Señor hubiera dicho eso, estaría yendo en contra de la misma Escritura, porque en Deuteronomio, a ver si lo tengo por aquí, en Deuteronomio 8, 18, dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él, el Señor tu Dios, Él es el que te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Miren ustedes lo que dice el Señor, el poder para crear tesoros o bienes. Y ese es un don que está en el nuevo pacto. Son los dones de Dios bajo el pacto. Pero Jesús no vino y anuló el pacto que existía, Él no lo anuló, el antiguo pacto, al contrario, lo cumplió y lo afirmó la validez de ese pacto, porque la palabra está siempre, cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará, siempre estará, ni una coma se moverá, sino que la palabra va evolucionando y adaptándose a cada situación. El Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel, ahora en el Nuevo Testamento es para todo el mundo entero. Entonces, uno de los dones de Dios es el poder para crear. Ahí lo dijo el Señor, tesoros o bienes. Ese es uno de los dones del Señor para nosotros. Mire, el Señor Jesús les decía, Él no anuló el antiguo pacto, al contrario, lo cumplió, lo afirmó. Él lo afirmó. Hay cristianos que viven fielmente bajo el nuevo pacto. Qué bueno, pero el cristiano, aquel que conoce la palabra del Señor, voy a decir algo que de pronto no puede ser muy bien entendido, pero aquellos que conocen al Señor Jesús, que conocen la palabra de Dios, quedamos bajo el pacto.
bajo el poder de ese pacto, el poder para crear riquezas. Entonces yo digo que quienes conocemos la palabra deberíamos ser más efectivos para crear tesoros. Deberíamos ser, y no solamente tesoros para el cielo, también tesoros aquí en la tierra, porque hay muchas, como dijéramos, muchas cosas que apuntalan el conseguir bienes. Por ejemplo, en el caso de alguien que conoce la palabra, es honrado, porque la palabra nos enseña a ser honrados, la palabra nos enseña a ser trabajadores, la palabra nos enseña a esforzarnos, o sea que cuando uno conoce del Señor, esa parte material debe llegar a nosotros de una manera un poco más fácil que en el mundo. El mundo se inventa 1000 trucos para llegar a tener riqueza. Nosotros no. El trabajo honrado, creerle al Señor, tenemos la bendición de Dios. Entonces nuestra vida se puede enfocar a poder lograr tener bienes que nos sostengan humanamente hablando. Entonces, nosotros tenemos que distinguir, aquí viene la otra parte, entre lo que llamamos riquezas o tesoros materiales de los bienes del cielo. El cristiano tiene que estar consciente que cualquier propiedad que tenga, óigame bien lo que voy a decir, de eso tenemos que estar conscientes. Cualquier propiedad que el cristiano tenga no le pertenece de manera absoluta. No, sino que le fue dada por Dios para que administrara. Dios es el que nos da. Entonces lo que Él nos da, nosotros tenemos que administrarlo, pero administrarlo no solamente para nosotros, sino para el bien del prójimo, también para eso, porque esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad de Él. Las riquezas son materiales, los bienes son espirituales. No olvidemos eso, las riquezas son materiales, bíblicamente hablando, teológicamente hablando. Las riquezas son materiales, pero los bienes son espirituales. Las riquezas, alguien decía, las riquezas se queman en el fuego del juicio. Allá se queman las riquezas, ya no tienen ningún valor, pero los bienes pasan a través del fuego y trascienden. ¿Y qué es para nosotros esos bienes? Los bienes son el producto de administrar para Dios los dones que Él nos ha dado. Esas son los bienes. El Señor nos colma de bienes, claro que sí. Y esos bienes que el Señor nos da son los que nos permiten a nosotros en algún momento levantarnos y arreglar nuestra economía, empezar a producir riquezas, no para llegar a ser magnates, no, por lo menos para tener lo básico, lo fundamental. El Señor sabe lo que nosotros, cada uno necesita, solamente debemos enfocarnos en eso. Entonces, los bienes que vamos a recibir nosotros de parte de Dios, hemos dicho que riquezas son las materiales y los bienes son los espirituales. Entonces los bienes son el producto de administrar para Dios los dones que Él nos ha dado. El Señor nos da dones, tenemos que aprovecharlos, porque esos dones tienen que producir para nosotros bienes, que esos son los que van a trascender. Las riquezas son materiales, las riquezas. Entonces, si administras bien los dones que el Señor te ha dado, las personas a tu alrededor van a ser salvas. Ten la plena seguridad, empezando por tu casa. Si administras bien los dones que el Señor te da, wow, las cosas espirituales, la riqueza espiritual que Dios te da, los que están a tu alrededor se pueden resistir un tiempo, pero empezando por tu casa, por tu familia, por tus amigos, por la gente que está alrededor tuyo, los que trabajan contigo allí en la empresa o que están contigo haciendo deporte, poco a poco ellos van llegando, viendo
tu comportamiento, viendo la riqueza de bienes espirituales que tú tienes. Entonces, cuando nosotros administramos bien los bienes espirituales que el Señor nos da, ¿qué es lo que va pasando? Nosotros vamos irradiando para las personas que están a nuestro alrededor, las personas que Dios puso a nuestro alrededor, van recibiendo. Hay personas que lo conocieron a uno antes. Yo recuerdo, poco tiempo después de llegar a los pies del Señor, me encontré con alguien, un viejo amigo de colegio, de estudio. Me decía, te veo diferente, te noto cambiado. Claro, claro, el Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros irradia hacia afuera. Y realmente llegamos a convertirnos en personas diferentes para el mundo. Podremos parecer raros como extraterrestres o marcianos para el mundo. Pues somos raros, sí, somos raros, no somos igual que todo el mundo, perdóneme. Alguien va a decir tan creído, tan engreído, pero es la verdad, el Señor transforma nuestras vidas. Todo aquello malo que teníamos, el Señor lo va recortando, lo va podando, lo va quitando, porque Él necesita que los bienes que son espirituales crezcan en todos y en cada uno de nosotros. Miren, mis amados, la pobreza no es una virtud, la han tratado de convertir en eso, pero no, la pobreza física, material no es una virtud, mis amados, la pobreza en sí misma es algo malo. Y decía una persona que me gustó mucho esta expresión, Joe Comblin decía, la pobreza es un mal. La intervención de Dios tiene por finalidad eliminarla. Y la palabra habla de la pobreza como una maldición. No podemos decir o que alguien diga, es que yo soy pobre a mucha honra. No es una honra, es una maldición. Pero la finalidad, cuando Dios viene a nuestra vida, es eliminar toda clase de pobreza, tanto la pobreza material como la pobreza espiritual. Dios acaba con esa pobreza. Puede que al convertirnos al Señor no vamos a ser magnates de la noche a la mañana, no se trata de eso, pero sí podemos tener riqueza espiritual, y esa riqueza espiritual nos va a permitir a nosotros movernos ahora en el esquema de la palabra de Dios a conseguir los bienes materiales o la riqueza material. Esa es la ventaja que tenemos nosotros de caminar con el Señor. Hay una idea que se ha metido en la cabeza y que nos la han tratado de vender, que los ricos por el hecho de ser ricos son malos y que el pobre por el hecho de ser pobre es bueno. No, hay ricos muy buenos, gente de un corazón que ni nos imaginamos, y hay pobres que son mala gente. Entonces no es cierto, y que los ricos no se van a condenar por ser ricos y que los pobres se van a ir al cielo por ser pobres. Eso es una mentira del diablo. No la creamos. La pobreza no puede estar en nuestra vida. Empecemos por no admitir la pobreza espiritual. Todos los días cuando nosotros nos reunimos, mis amados, en este devocional, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aprendiendo a salir de la pobreza. ¿Pero de cuál pobreza? Primero, de la pobreza espiritual, porque sin Dios somos pobres espirituales. ¡Wow! Y esa riqueza espiritual que vamos adquiriendo nos va enseñando, nos va organizando. Por ejemplo, una de las cosas que aprendemos en la palabra a través de caminar con ella es aprender a dar. Cuando nosotros aprendemos a dar, se abren las puertas de la riqueza en nuestra vida. Esto tenemos que entenderlo muy bien, porque nosotros no damos para que el Señor nos dé más riqueza, no. Nosotros damos porque nos nace en el corazón dar. Nos nace en el corazón ayudar al que no tiene. Y quizás para muchos dirán, pero esa gente que hace metidos en una iglesia cantando muy bonito.
Mire, la gente no sabe ni conoce. No conoce porque el egoísmo, no sé, el orgullo, la altivez, no les permite ver. Pero hablo por mi país, por la ciudad donde vivo. En esta ciudad, en Bogotá, Colombia, hay la gran mayoría de las iglesias hacemos obra social sin salir a tomarnos fotos ni publicitarlo en la prensa. Y lo hacemos con una eficiencia mayor que la eficiencia del gobierno. Aquellos sitios donde se recogen drogadictos, la efectividad en la recuperación de una persona es casi del 95%, mientras que en las entidades del Estado no pasa del 45%. Entonces, aprendemos en el Señor a dar. Y no solamente bienes materiales, damos también de lo que el Señor nos ha dado a nosotros espiritualmente. La pobreza en sí, cuidado, la pobreza en sí no lleva a la salvación, no lleva a la salvación. Ni siquiera que la pobreza me va a enseñar a mí a ser buena gente, no, eso no es así. La transformación de cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Dios nos va enriqueciendo, nos enriquece espiritualmente. Ese es el primer paso que nosotros damos. Entramos en los bienes espirituales para lograr después, organizada nuestra vida, las riquezas materiales. Las podemos tener y las podemos tener de buena manera, que nos den satisfacción. No esa riqueza que alguien le quita a otro de mala manera, con trampa y mentiras. Esa riqueza trae dolor y trae miseria y trae desgracia. Lo vemos en nuestro país. ¿Cuántas personas, muchos de ellos aún estando en el gobierno, en autoridad, se aprovechan del puesto para robar, para quitar, y eso causa pobreza en el pueblo? No es lo que nos enseñan, que es que el rico, el que tiene una empresa, es el que causa pobreza. Por favor, todo lo contrario. Esas personas, muchos de ellos vienen de muy abajo y se han esforzado, tienen su empresa y le dan trabajo a otros. Pero aquel que roba lo que le pertenece a todos, que son los bienes del Estado, ese sí produce pobreza. Y sobre todo, además de la pobreza material, va a producir pobreza espiritual. Oremos al Señor. Démosle gracias por esta semana que nos ha regalado, por aquellas personas que han recibido bendición. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia nos permites todos los días presentarnos delante de ti. Y lo hacemos, Señor, buscando siempre el alimento aquel que nos enriquece, el alimento aquel que nos transforma, que nos guarda. Padre bueno, te damos gracias. Sin lugar a dudas, somos diferentes, porque tú has enriquecido nuestra vida espiritual. Y al enriquecernos espiritualmente, Señor, tú nos enriqueces emocional, psicológicamente, pero también nos enriqueces materialmente, Señor. Aún físicamente tú guardas nuestra vida y nuestro cuerpo. Ya los vicios, el pecado han quedado atrás, que destruyen, Señor, nuestra humanidad, destruyen nuestra casa, nuestra familia, nuestra economía. Señor, hoy te damos gracias, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias por los días que nos has regalado, la vida que nos has dado. Yo clamo a ti por salud, Señor, de todas aquellas personas que están enfermas. Señor, no permitas que ninguna plaga, ninguna epidemia llegue a la casa de tus hijos, Señor. Estamos cubiertos con el poder de la sangre de Cristo Jesús, y ninguna enfermedad, ninguna, Señor, vendrá hacia tus hijos, Señor. Nosotros lo creemos y así lo declaramos. Señor, bendice a aquel que tiene dificultades económicas, bendícelo, Señor. Abre puertas de bendición para esta persona. Señor, aquellas familias donde tu espíritu no ha llegado, Señor,
que estés allí, Padre. Tu Espíritu Santo dentro de cada familia trae la paz y la armonía, el amor entre todos los que están allí resguardados, Señor, en esta epidemia. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu palabra y por todas las cosas que tú nos das. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, los espero el domingo, 10 de la mañana, nuestro culto dominical. Dios les guarde y les bendiga.